Bien, pues repetimos esta intro por segunda vez, ya el protagonista se la sabe, pero es que es verdad que el periodismo deportivo es una profesión bastante complicada, tiene momentos bonitos, es verdad, porque compartes el día a día con los atletas, pero también hay otra parte que la gente no ve, que es el trabajo diario, el esfuerzo, etcétera. Y es verdad que el protagonista de hoy ya vino hace un año, ya estuvimos con él hace un año, y su vida ha cambiado y me ha dicho, hombre, para mal, sí, pero ha cambiado. José Manuel Amorós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te voy a decir para bien, Ahora dices porque para bien. vamos a mirar el Te lo lado has pensado mejor. claro, vamos a mirar el lado positivo de Sí, las cosas. sí, Por primera vez estoy disfrutando de un verano sin el estrés de estar en una redacción claro. o, bueno, te iba a decir viajando de evento en evento, pero sí estamos, bueno, estos días pues hemos tenido el europeo de selecciones de atletismo, o sea que aunque no tengamos la obligación, Claro. seguimos queriendo estar para que el shock no sea tan grande. Pero bueno, mirando el lado positivo, estoy disfrutando de un verano diferente. Claro, porque la gente te conoce bien del mundo del deporte, sobre todo de este último ciclo olímpico, ¿no? Que has estado muy cercano con los deportistas, contando sus historias. Y claro, a más de uno le ha sorprendido lo que os ha sucedido. Claro, antes de nada, tú a nivel personal, ¿cómo te encuentras? Porque al final tiene que ser chocante ver, después del trabajo que habéis hecho, después de un buen trabajo, dicho objetivamente por el mundo del deporte, de los periodistas, de también los medios de comunicación, que sucediese lo que ha sucedido. ¿Tú cómo te encuentras a nivel personal? Yo creo que orgulloso. Hay mucha gente que me pregunta, ¿te arrepientes de haber tomado ese camino? Y yo le digo, por supuesto que no, porque si me pongo a mirar y siguiendo con el lado de mirar el lado positivo a las cosas, hemos hecho cosas increíbles, creo que hemos hecho un trabajo bien, hemos hecho un buen trabajo, yo creo. Como decías, hemos tenido la oportunidad de conocer, de estar cerca de los deportistas, hemos recibido cariño antes, durante y ahora también estamos recibiendo mucho cariño. Entonces, orgulloso por lo que hemos hecho, tranquilo porque hemos hecho un buen trabajo, yo creo que hemos intentado hacer cosas diferentes, hemos intentado apostar por cosas que otros medios pues, antes no hacían y que incluso ahora sí que están haciendo, o sea, hemos traído cosas al periodismo. Y entonces, por eso, yo estoy bastante tranquilo, bastante orgulloso del trabajo que hemos hecho y bueno, ahora ya esperando la siguiente aventura, ahora, pues eso, descansando y esperando que aparezca una nueva aventura, una nueva casa donde poder trabajar y poder mostrar lo que es esto, que es nuestra pasión. Claro, ¿tú cuándo te enteras de que esto iba a suceder? ¿Cuándo te enteras de que Relevo estaba ya condenado a muerte? Bueno, a ver, estas cosas suelen saberse más fuera que dentro. O sea, hay mucha gente que te empieza a preguntar cosas que tú no le ves sentido estando dentro, ¿no? Lo que pasa es que yo ya he vivido otras Sí, experiencias, otras situaciones en experiencias laborales anteriores y evidentemente cuando te empiezan a preguntar, cuando empieza el río a sonar, dices algo viene, ¿no? Algo hay. Y bueno, desde el principio de año sí que ya las voces eran cada vez más fuertes, ya llegó mensajes oficiales de que pues, había una situación complicada, que a lo mejor pues, cambiaban las cosas, que se iba a intentar negociar de una manera diferente. Bueno, que empezaron a darse pasos que no sabíamos muy bien dónde íbamos a terminar, aunque parecía que el posible cierre era una opción que tenía mucha fuerza. Y entonces desde enero pues hemos estado ahí con ese run run en la redacción hasta que se hizo oficial, creo que fue por abril o por ahí, que ya se hizo de manera oficial y a partir de ahí a trabajar hasta el último día. O sea, el mensaje que fue desde que nos anuncian el cierre, teníamos claro que íbamos a trabajar hasta el último día como si no hubiera pasado nada. O sea, que nos íbamos a ir como habíamos llegado, ¿no? Intentando dar todo. claro, también entiendo que la sensación, evidentemente, más allá del orgullo, tiene que ser de rabia, ¿no? De decir, porque se están cambiando. Es verdad que ya tenías experiencias previas y a lo mejor no eras el típico redactor más joven o que es la primera vez que les pasa eso y dices, pero ¿cómo es posible si lo estamos haciendo bien que suceda esto otro? Ya tienes experiencia en esto, pero claro, también desde tu punto de vista tiene que tener un poco de rabia, ¿no? Porque venías de un ciclo olímpico muy bueno a nivel, digamos, ya no solo de cifras, de medios, de lecturas, sino también de penetración en el deporte, que se notaba que había una capa que estaba rascando poco a poco y que otros medios a lo mejor no lo hacían. ¿No sentiste rabia de decir, parece que no ha servido para nada? Esa sensación de rabia yo creo que la tenemos todos los que hemos estado en relevo y hemos recibido esta noticia al final, porque a diferencia de otros, pues todos los días vemos noticias de programas de televisión que nos siguen y con mucho menos tiempo de lo que ha durado relevo. Gente, imagínate, gente que firma su contrato con toda la ilusión del mundo, no funciona y a los 10 días vuelve a estar en las filas del paro. Y eso es una situación bastante express y bastante jodida, ¿no?
Pero, o sea, la rabia era porque, a diferencia de esos proyectos que ves que no funcionan y que, desgraciadamente, pues van languideciendo hasta que mueren, lo nuestro era totalmente diferente, o eso parecía, ¿no? Al menos, mirando en cuanto a números, en cuanto a proyectos, y no tanto números de clics como tal, porque también hay que contar, si quieres luego lo hablamos, que al final Relevo era un medio muy diferente a otros en cuanto a competir de igual a igual, era imposible. Y aún así se compitió de igual a igual. Pero el tema era que al final estábamos convirtiéndonos, todo el mundo nos conocía, habíamos en muy poco tiempo, en apenas 3 años, Relevo ya se había hecho un nombre, estaba luchando contra otros grandes medios que algunos son centenarios, otros tienen muchísimas décadas, y claro, te da rabia, porque cuando empiezas, cuando ya has dado el primer paso, que es el paso difícil, que es abrirte hueco en un mundo muy estable y muy estabilizado durante muchas décadas, cuando has conseguido abrirte hueco, sentarte en la mesa de los mejores, Claro. ahí no te ponen el plato de comida. Entonces ahí es cuando te da rabia, como diciendo, hemos hecho lo más difícil en cuanto a lo que parecía imposible. Hace 3 años, o sea, yo evidentemente cuando yo firmo por Relevo, mis dudas era llegar a conseguir lo que ha sido Relevo, no por lo que al final ha ocurrido el cierre, ¿no? O Sí. sea, lo difícil era esto. Ujú. Y lo habíamos conseguido. Entonces, esa rabia te la genera seguro, claro. Claro, y es verdad que el plan inicial eran 5 años, que esto ya se ha comentado por activa y por pasiva, y de que al final se ha quedado en 2 y medio o incluso un poco menos, porque la web se abrió más tarde. Claro, también a nivel periodístico, también de cara a la gente que nos ve, que escucha esto, que también incluso, aunque yo soy un poco más joven, me siguen llegando mensajes de yo quiero hacer periodismo y demás. El mensaje no es positivo, que un medio tan ambicioso y tan talentoso, porque en Relevo había mucho talento joven también, de disciplinas, más allá del fútbol femenino, que evidentemente era pionero, tú en polideportivo, también en redes sociales, había nuevas caras que dices, oye, no se conocían porque no habían tenido otras experiencias previas. El cierre de Relevo no es una buena noticia para el periodismo, ya no solo porque haya gente en el paro, sino porque los que vienen por detrás más jóvenes y que les gusta el periodismo deportivo dicen, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Sin duda no es una buena noticia y has dado en el clavo en una cosa. Yo ahora veo muy complicado que una gran empresa de comunicación de este país se atreva a dar el paso a crear un proyecto como Relevo, por lo que ha pasado. Em, Sin ir y analizar los balances de cuentas o sea, es muy difícil que ahora alguien se atreva porque ya a Vocento ya le llamaron loco hace 3 años Sí. cuando Relevo nace, ¿no? Y entonces, si ya le llamaron loco y encima les ha salido mal y ha tenido que cerrar a los 3 años, pues evidentemente, ¿quién va a dar el paso? Y eso, desgraciadamente, para los jóvenes que estáis empezando o los que están soñando con estudiar periodismo, ni siquiera, aún no han entrado ni siquiera a la universidad, es malo, porque en cuanto se quitan plazas de esta profesión, las que no vamos sobrados, pues yo siempre cuento la anécdota de yo en la universidad éramos 100 y del periodismo en una clase que es muy afortunada, yo creo, vivimos 10. Pero conozco a otras de 100 que viven 5. Entonces, cuanto más medios haya, mejor. Aunque tú estés en un medio y el otro te caiga mal, aunque estés desde fuera y te caiga o no te guste lo que está haciendo cierto medio, cuanto más puestos haya, mejor, porque va a ser lo mejor para todos los que están soñando con ser periodistas alguna vez. Claro, y además creo que es importante lo que dices, sobre todo de cara a la gente más joven, porque incluso lo hablábamos el otro día, el tema de abrirse proyectos. Esto es un proyecto, lo que estamos haciendo es un proyecto y se gana 0 euros. Que eso al final es una cosa muy comprometida y como que al final, lo comentabas antes con el tema de las cifras, ¿no? De que no son tan importantes los clics. En el caso de Relevo en particular, aunque es verdad que creo que era cuarto, quinto, ¿no? Por detrás del mundo deportivo, creo, por Sí, delante y por justo. detrás del sport, que eso es bastante importante, hablando en 2 años y medio. Pero claro, primabais otras cosas, otro tipo de interacción, ¿no? Otro tipo de audiencia, no tanto basado en el click, porque Clickbait de hecho no tenía relevo, pero háblame un poco acerca de eso. ¿Qué valorabas tú, por ejemplo, qué valoraba el medio respecto a la audiencia? Porque antes decía, claro, cuando se crea, a Vocento también lo llaman loco, es verdad. Claro, y cuando ves cómo tratabais a la audiencia, es aún más locura de decir, no, sudan de las cifras de los estos, les da igual. Es una doble locura, porque encima no había nada de SEO, de clickbait. ¿En qué os basabais? Para la gente que, claro, o sea, vamos a hablar de un medio que nació en redes sociales. Claro, Evidentemente no existía el click. En los primeros 6 meses del proyecto Relevo desde que ve la luz, no existía, pues no había click. no había O web. sea, solo había redes sociales. Entonces ya el nacimiento ya es diferente a los otros medios. Y a mí lo que más me impactó cuando yo entré en Relevo entonces
era que al final queríamos contar historias, queríamos crear enfoques, evidentemente sin ningún tipo de prisa ni de exigencia. Evidentemente, esto como todo, un medio nace siendo un bebé al cual se le consiente un poco, y luego, pues evidentemente, el objetivo era crecer en clics y crecer en impactos y que la gente te lea, porque tú puedes hacer la mejor historia del mundo, pero si no la ve nadie, o tú puedes hacer aquí la mejor entrevista del mundo Si y si no no la la ve ve nadie, nadie, no te vale nada, ¿no? Entonces, evidentemente, cada vez fuimos luchando en esa mesa también de entrar y decir que nos lea más gente, que lleguemos a más gente, que la gente salga a la calle y conozca lo que es relevo, que al principio pues era muy difícil, era una batalla diaria, o sea, yo quedaba con deportistas y era una entrevista para relevo, ¿qué es relevo? Y cuando ahora hemos terminado, la mayoría te puedo decir que lo sabían y nos conocían. Algunos nos seguían llamando el relevo. Eso morimos con ¿sí? esa espinita, de decir, ¿por qué le llaman el relevo? Pero bueno, no. Al final era un medio muy diferente y que al mismo tiempo, y esto es una batalla porque decían, no, le da igual el clic. No, una de las cosas que más orgulloso estoy es que hemos llevado a tener muchos clics, historias que creo que sacadas en otro medio, aunque fueran mejores o mejores escritas o mejores hechas que las nuestras, no tenían ese impacto. O sea, yo me voy muy orgulloso de haber visto liderando una web que era la cuarta de este país, por encima de Sport, Ujú. liderando una entrevista hablando de la menstruación femenina a Marta Pérez. Yo me voy muy orgulloso de ver liderar la web una historia de una niña argentina, hispano-argentina, que está empezando y que tuvo una historia y que fue replicada por jugones 2 semanas después. Me voy orgulloso de una historia en los juegos del equipo de tiro con arco. Y eso estaba liderando la web. Y lo estaba leyendo en el instante que yo miraba la pantalla con los datos, 1.000 y 2.000 Claro. personas. O sea, aunque los clics fueran menos importantes, al final el objetivo era estas historias diferentes y que mucha gente no apuesta por ellas porque es mucho más fácil, yo siempre lo decía, es mucho más fácil hacer una entrevista diaria a Carolina María Peleteiro, que a todos nos gusta y me encantan las dos y estaría entrevistándolas todos los días, ¿no? Pero es mucho más fácil para conseguir clics ir a las grandes estrellas, y ni te cuento los del fútbol, los del baloncesto, los del tenis, o Alcaraz y demás, que también lo hemos entrevistado, pero a mí me hacía especial ilusión estas historias que nacían dándonos igual los clics. Es decir, me parece una buena historia y la quiero contar. O sea, que en el equipo de tiro con arco, antes de los juegos, se fuera a un monasterio, estuviera días en silencio antes de ir a lo... Me pareció una historia interesante. Claro. Nacía sin la intención de que lo leyeran miles y miles de personas, pero si encima lo leen miles de Claro. personas, era mucho mejor. Entonces, yo creo que hicimos un 2 por uno muy interesante ahí, porque encima es que eso, conseguimos el impacto también. Sí, luego más te preguntaré, más allá luego pasa la parte de deporte y de ti, pero es verdad que el Mm. relevo incumbra todo, digamos, tú como persona, el periodismo, el deporte, y luego hablaremos también de deportistas, porque es verdad que alguno incluso me lo ha dicho de que fue un palo muy duro a nivel personal vuestro cierre, pero claro, lo que comentas creo que es muy importante con el tema de las historias o incluso de aquellos deportistas que no están, digamos, en la primera línea, porque evidentemente también es lo que intento hacer yo en el día a día, porque estoy convencido de que esas historias sí que interesan y se ven. Cada deporte tiene su público. Evidentemente, no vas a conseguir los mismos clics teniendo aquí a Carolina Marín hablándote de la lesión y haciéndole fotos guapas que una Eva Pérez que estuvo aquí hace unas semanas, que es un proyecto, por ejemplo, de gran judoka, pero es un proyecto y que evidentemente la conoce muy poca gente. Pero es interesante rascar, ir a la historia, por qué le sucede esto, sucede en todos los deportes. Claro, la sensación que yo tengo, al menos, es que en España todavía no se valora tanto ese nivel de historia o ese nivel de intrahistoria con según qué deportistas, porque yo, por ejemplo, en Estados Unidos veo The Players Tribune, ¿no? El medio este que es como de los deportistas y que escriben ellos, y digo, qué guay poder hacer este tipo de cosas. Y no todos son mainstream, porque tienen abiertos en Japón, en Brasil y demás, y dices, qué guay poder hacer esto y qué poco se confía aquí. No sé cuál es tu impresión respecto No a sé, esto. yo creo que no es que no se confíe, sino que es mucho más fácil lo otro. Claro, O sea, es mucho más fácil, evidentemente, si yo me plantaba con una entrevista de las que hemos hablado, interesantes, curiosas, de un deportista olímpico que no es un gran mainstream, ¿no? A mí me va a quitar 3 días. El primer día de hacerlo con él, el segundo día de transcribir, porque claro, yo me sentaba con ellos y yo no me sentaba 10 minutos, que a lo mejor es
lo que luego va a estar transcrito en la noticia, o sea, Ujú. lo que podría valer 10 minutos. Yo hablaba con ellos una hora y media, he llegado a estar en una sala que yo le llamaba la sala del psicólogo, porque hablábamos de todo y de Claro, sí, todo y de sí. todo, ¿no? Entonces, y al día siguiente escribirla. Entonces, estamos hablando de que casi te puede quitar 3 días de una redacción, cuando a lo mejor en esos 3 días tú puedes haber escrito, sin exagerar, 30 o 40 noticias Sí, no tuyas, no propias, que es una de las cosas que más orgulloso estoy de Relevo, porque la mayoría de noticias que yo he firmado y de temas que yo he firmado y entrevistas que yo he firmado son propias, ¿no? Y son historias que me han salido y me han apetecido hacer y me han dejado hacer, que eso también es sí. interesante de lo que se vivía en la redacción, ¿no? Pero claro, hay que apostar por ello, porque estás perdiendo un redactor 3 días para hacer una entrevista interesante, de una historia curiosa, de una historia diferente, que intentas hacerla apetecible al público. Evidentemente, eso no todo el mundo está dispuesto a sacrificar ese tiempo y es mucho más fácil poner a ese periodista a firmar 30 o 40 noticias que salen en redes sociales y replicarlas sin más. O sea, hacer noticias al peso, ¿no? No, no Ujú. tanto a la calidad, sino Sí. al peso. Y entonces eso es muy difícil, sobre todo porque, bueno, en esta situación pues cuentan mucho los clics, cuenta mucho lo viral y evidentemente pues cuenta más un atleta que ha corrido los 400 vallas y el que se le sale su miembro por Eh, debajo del Como pantalón, sucedió antes de ayer, sí, sí, a Robinson, sí. que hacer una entrevista currada a una tía que a lo mejor te sale un historión o a lo mejor no, y haces una entrevistita sin más antes de un campeonato. Pues Claro. bueno, es que no todo, claro, encima no todo te va a salir bien, pero ese tiempo te lo quita, entonces es muy difícil, o sea, tiene que haber una apuesta muy grande. El problema es que cada vez hay menos periodistas en redacciones, Ya, porque sí, sí, es si las verdad. plantillas se ampliaran, dicen, pues bueno, dedico un poquito a esto y un poquito al otro. Pero el problema es que hay una persona que tiene que hacer esto y lo otro, y al final pues llegas a una saturación y es complicado. Pero también es verdad, evidentemente se intenta primar aquello que funciona más, pero España es un país bastante deportivo. Hay una cultura deportiva que es verdad que a la gente le gusta cuando llegan los Juegos Olímpicos o Mundial, se ponen a verlo como locos. Y también creo que, por ejemplo, hay deportes más allá del fútbol, más allá del tenis, más allá del baloncesto, el atletismo tiene mucho público. Muy selecto, pero siempre está latente. Y tú ves que, aunque sean los cuatro de siempre en redes sociales, pero cuando hay un meeting, cuando hay tal, ves gente en las gradas. Publicas una historia de María Vicente, que no sé si está segunda línea del mainstream, más o menos por la Ujú. historia que tiene, y la gente la comparte. Ves una Paula Sevilla que ha explotado y se ha convertido pues también en una segunda o primera, segunda línea del mainstream y la gente lo comparte. Lo mismo pasa con el judo. Fran Garrigós consigue la medalla y de repente todo es Arroyomolinos, de dónde es, Quino, etc. La gimnasia rítmica, nosotros hemos flipado con los perfiles de Inés Bergua, de Salma Solá. Hay un público latente que no habla, pero que cuando hay un gran campeonato salen en masa. ¿Tú también te has dado cuenta un poco de eso? La rítmica es otra cosa, la rítmica es increíble. Es un mundo aparte. Lo de la rítmica es un Y mundo siempre se puede hablar de ello apasionante. como un deporte minoritario y es como, es minoritario porque los medios quieren que sea minoritario, pero la cantidad de público que tiene, ¿tú también te has dado cuenta de eso en estos años? De decir que a lo mejor tiene menos clics, pero madre mía la de comunidad que hay en torno a determinados deportes que te llamaba la atención, que dices, Sí, no pensaba que había tanta gente detrás. pero el problema es que tenemos la cultura del fútbol. Entonces, Ya, a ti te gusta y te gusta el fútbol. No hay muy poca gente en grandes cantidades que te diga, me gusta el polideportivo. Esos son nichos, y son nichos que se van sumando, es un nicho de la gimnasia rítmica, es un nicho del atletismo, que pueden ser nichos muy grandes, o sea, de decir, bueno, están dando una competición en directo y la está viendo mucha gente, que y luego cada vez nichos más pequeñitos que se van sumando. ¿Y qué pasa? Que en una redacción, a mí me lo ha dicho un compañero de Rebo que era de fútbol, y llegó un día y dice, porque justo pasó una historia de ajedrez, creo que fue en Nochevieja o Año Nuevo, ajá, el Mundial de Ajedrez, de partidas sí, rápidas, claro, me cayó a mí en en la Estados historia, ¿no? Unidos, el Sí, último. me cayó a mí, ¿no? Y entonces era como el de fútbol se levantó y dijo, claro, es que el polideportivo es un cajón desastre, porque ahí entra todo. O sea, o sea, un señor que corre por la orilla de la playa y bate el récord de no sé qué, Sí, levantan y dicen, pues esto que lo haga polideportivo, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil de medir, pero evidentemente que hay un público deseoso de leer buenas historias y que cuando son buenas historias y son buenos reportajes, ya te digo yo, que o sea, se llega a gente que a lo mejor no le ha interesado nunca. Mira, el otro día estuve
en el Congreso Hockey Summit Ujú, de sí, la Real Federación en Española de Valencia. Hockey, que le di la enhorabuena por esas iniciativas, y invitó una mesa de periodistas y Sí, yo hablaba de una cosa. La gente te pregunta, habían clubes, habían federaciones autonómicas, la propia Federación Española, y te pregunta cómo podemos hacernos conocidos o cómo podemos que el hockey interese, ¿no? Y yo les decía, es que hay que crear pequeñas historias, crear referentes, que la gente conozca. Hablabas de María Vicente, de Paula Sevilla, gente que por unas desgracias o por unas alegrías o demás han cruzado esa línea roja de la fama, ¿no? Y han sido conocidas y que ojalá puedan trabajarlo, porque en un día lo hizo Ana Peleteiro y ha sabido trabajarlo para seguir siendo conocida, Carolina Marín, Saúl Cravioto, cada uno con sus historias. Pero claro, hay que ir creando esos referentes y yo creo que a la gente le interesa. El problema es que no podemos obligar a la gente a que siga todas las no, claro, semanas evidentemente, los resultados de la liga de hockey. Y evidentemente. yo se lo decía, le decía, Sí, sé que os duele esto, pero primero hay que crear referentes, primero hay que crear gente, que la gente conozca a los jugadores, que les interese, que sientan los clubes, que sientan a la selección. Y a partir de ahí vamos sí. trabajando a que la gente le interese esos deportes. De momento hay que crear esos referentes. Continuando con la charla, Amorós, claro, hablábamos de cómo pues, los tejemanejes, ¿no? Del tema del periodismo, de cómo se ha cerrado relevo, etcétera. ¿Cuántos deportistas te han escrito cuando se enteraron de la noticia? Muchos, ¿no? Muchísimos, o sea, no tengo ni Y has idea de tenido que cuántos. notar mucho cariño, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante, porque es verdad que vuestro Sí, último día está ese vídeo de Carolina Marín, que es bastante bonito, con las imágenes de los deportistas. ¿Cuánto cariño has sentido de, al final, tu gente del deporte, que es lo más bueno, importante? yo dentro de la redacción ponía el pecho como diciendo, los que más están sintiendo el cierre de relevo son los de polideportivo, eso sí que lo decía en las reuniones y ponía ahí mi pecho en eso, Sí, pero al mismo tiempo, o sea, yo entendía que era como el proyecto en general porque a la gente le gustaban mucho las redes sociales, le gustaba mucho lo que hacía Sofía de la Iglesia, o sea, estaban todos deseando encontrarse a nuestra creadora de contenido y hacer cosas con ella, o sea, era todo el proyecto como tal. Pero sí, o sea, es imposible decirte un número. O sea, ha sido increíble. Evidentemente, mucho más cariñoso por los más cercanos, ¿no? Lo que ya casi se pueden considerar amigos, ¿no? Pero vamos, ha sido un número increíble y de gente que. O sea, yo les decía, digo, es que a partir de ahora soy vuestro escudo humano, o sea, lo que necesitéis, después del mensaje cariñoso, pero claro. vamos, decenas y decenas de deportistas. Claro, y de todas las historias que has contado, ¿cuál te hace No me especial? hagas elegir una. Somos periodistas los dos, tú lo haces, tú pones en muchos bretes a muchos deportistas. Claro, pero si tuvieras que elegir una, a lo mejor no la más mediática, pero una a lo mejor, no sé, que te pegase más de cerca, por, no sé, algún tema más personal, o ¿cuál guardas con especial cariño? Más allá de que quieres a todos los deportistas que nos están viendo. Es una pregunta difícil, ¿eh? O sea, es una pregunta que no. O sea, mira que Que no la has reflexionado este que es obvia, tiempo. pero que no la he Sí, reflexionado y no le he dado vueltas, sí, pero porque al final yo me quedo un poco con todas. Me puedo quedar con una y es a lo mejor lo normal, ¿no? Y dirán, tampoco ha sido muy creativo, pero yo viví la lesión de Carolina Marín en el pabellón en París. Sigo contando que me parece el momento más duro que he visto en mi vida. O sea, yo tenía la sensación de estar soñando y de no haberme despertado y era como, no puede estar pasando esto. O sea, me quedé como en shock, que enseguida tuve que reaccionar. Digo, aquí hemos llegado a la noticia. Me acuerdo que era de los últimos días, que ya el cansancio ya se sí. notaba, llevábamos varias tal. Tenía el pabellón lejos del hotel y me había despertado muy pronto, o el partido, si no recuerdo mal, era a las 10 de la Sí, mañana. 10, 10 y O media. sea, había llegado bastante pronto, había salido bastante pronto del hotel. Y vivir aquello, yo, o sea, el momento más duro que he vivido en mi vida. Entonces, que ella, por ejemplo, eligiera relevo como el primer medio escrito por delante de los grandes cabeceras de este país y que eligiera relevo por todo el cariño que le habíamos dado, aún sin el gran momento cariño que Sí. ahora la contamos a mí, pero por el cariño y lo especial que habíamos hecho con ella, habíamos hecho varias entrevistas ya. Además, el día de la lesión sacamos la famosa viñeta que a ella le encantó, Mm, que era con la loba subiendo una montaña y diciendo ya sabemos el camino, porque ella había pasado por dos lesiones graves y era la tercera. Entonces ella como que sintió un cariño especial por relevo y que decidiera venir y que la primera entrevista escrita más reposada había ido a radio, evidentemente, y a teles, pero la primera escrita eligiera relevo, estuviera con nosotros, le regaláramos ese cartel con esa sí, viñeta y demás, fue bastante especial. Luego la relación continuó con, con el premio en los relevos for Change es verdad. en
en el que trajimos a He Bingjiao, que Es era la verdad. jugadora china con la que estaba jugando esa semifinal y que mostró la China en el podio cuando recogió la medalla de bronce, la medalla de El plata, pin. perdón, mostró el pin de España en recuerdo de Carolina y no se habían vuelto a ver, se reencontraron, vivimos un día especial bastante bonito con ella y hasta el último día, con ese vídeo, con esa carta del cierre de relevo y buscando ese paralelismo de cuando todo parece que va bien, un clic en una rodilla o un clic que se apaga una web. Buscando ese paralelismo entre las dos historias, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con esos ratitos con Carolina. O sea, me quedo. eh, no me quiero quedar con el día de la Ya. semifinal olímpica, pero sí con ese día que pasamos con la entrevista y evidentemente con el reencuentro y esa noche en los relevos Fortune. Claro, es verdad que vuestro cierre fuisteis muy ávidos, tanto con el vídeo de Carolina, también recuerdo un tema, puede ser de Matilla, que como que hacía el símil entre Ancelotti y relevo, que fue muy Ah, sí. comentado en aquel momento, porque era justo exactamente lo mismo, de un proyecto que llevaba ya 2 o 3 años, que estaba creciendo, muchas críticas, lo hizo perfecto, o sea, le quedó niquelado y la gente decía, pero ¿qué Que pasa? el tema era de Ancelotti. Claro, el tema era de Ancelotti, pero es verdad que quedó perfecto y el vídeo de Carolina es exactamente lo mismo, porque tú lo escuchas sin contexto y parece que está hablando de su historia o de un deportista normal que de repente le cambia un día para otro, porque al final os ha pasado algo parecido. Cuando lo estábamos preparando, yo Sí. tenía la sensación, o ¿Quién sea, yo, guionizó eso? el texto es de Hugo Cerezo, el subdirector, eh, en charla con Carolina y con su gente y conmigo de mensajero y Sí. estando ahí llevando un poco esa historia hacia adelante. Y yo cuando recibo el audio de Carolina, yo lo escucho y digo, o sea, la gente cuando esto esté montado, el problema es que luego estaba montado con, no el problema, sino estaba montado magistralmente por Marta Caparrós, la directora de vídeo, con imágenes de todo, entonces se entendía que era relevo. Pero cuando yo escucho el audio digo, la gente va a pensar que estamos dando la noticia de la retirada de Carolina Marín, Efectivamente, sí, sí, no sí, del sí, cierre de sí, relevo, sí, ¿no? sí, O sea, sí. yo tenía ese miedo. Claro, evidentemente ya habíamos, no sé, estábamos despidiendo 2 o 3 días, que la gente se ha cachondeado Sí. mucho con eso, ¿eh? Dice, "Os estáis retirando, Y más. ¿cuánto tiempo lleváis diciendo adiós, ¿no? Pero no nos queríamos ir, ¿no? Entonces yo creo que todas las historias y todas las maneras de despedirse que teníamos en la cabeza las hicimos. Entonces, Claro, es verdad, hablabas de la viñeta. ¿Markel? ¿Se llamaba? sí. Espérate, que es que Es tiene un que nombre siempre me más. quedo con el arroba, Corta pero esto que va a quedar mal, pero es que se llama, ¿cómo se llama, tío? Mázquez Zurríbar. No sé, no sé. Marrazquetabar o algo así se llama. No sé cómo es. Un crack absoluto también. O sea, pues hablábamos también del talento que tenía y ya no solo a nivel periodístico, sino es que vas un poco incluso más allá. El tema de las viñetas, para mí han revolucionado muy buena parte de esa comunicación en redes sociales, porque de hecho mucha gente las compartía, los propios deportistas, incluso cuando hacía de fútbol se recompartían mucho. El trabajo de Sofía, que hasta ese momento no era como tan normal la figura del creador de contenido, pero que tiene su parte también de intrahistoria, porque estuvo en los juegos, etcétera. Eso al final yo creo que ha cambiado mucho lo que es la profesión. Yo huyo mucho de la historia de somos los mejores, Sí, tal, yo todo lo contrario. Pero creo que con toda esa conjunción de pequeñas cosas y de marcas personales, porque eso yo lo noté desde el día uno cuando yo entré por primera vez y era, pues teníamos a Álvaro de Grado que era un experto fútbol en fútbol inglés. internacional, tenías a Sandra y a Maika en fútbol femenino, evidentemente Mateo Moreto dando las mejores noticias de fichaje. O sea, al final había una suma de gente muy buena en cada una de sus tal. Y huyendo de la historia de hemos sido los mejores, hemos sido los peores o tal, creo que hemos aportado cosas. Y creo que de estos 3 años que ha vivido Relevo, hemos visto muchos cambios en otros medios que han tomado como ejemplo Relevo. Y esto no es, y ya te digo, no quiero huir No de, es ya nos están serosa. copiando, Sí, no somos los mejores, no, ni mucho menos, pero creo que hemos aportado cositas nuevas, vistosas, las viñetas, la importancia de las redes sociales, vital, y que todo el mundo se ha sumado a esa apuesta, incluso a las historias que estábamos hablando, sí, sí, sí. de diferentes disciplinas y demás. O sea, creo que hemos traído cositas y las hemos sembrado y es el legado, nosotros lo hablábamos el último día también saliendo de la redacción, al final es un legado. El Claro. legado de Relevo es que ahora es de todos y que todo el mundo puede utilizar lo que Relevo hacía. Claro, ya las dos últimas sobre esto, que va a parecer un podcast póstumo, pero claro, Sí. es que al final relaciona muchos aspectos de tu Bueno, vida. ¿Te has emocionado desde el cierre o con el cierre de relevo? Porque no te imagino emocionándote, claro, con
con el... Me ves muy duro, tío. No, pero muy duro no, pero con el día a día tan metido en el fregado deportivo y que al final no hay tiempo, no sé, no hay tiempo siquiera para relajarte porque tienes pasas de un campeonato a otro. Hoy tenemos, ya ha empezado el europeo de tal, la semana pasada el de judo. O sea, llega un momento en el que disocias un poco, pero ¿te dio tiempo a emocionarte? No soy yo mucho de emocional. Ya, A lo mejor te rompo un poco la historia, pero lo ideal sería que te contara, pues me fui llorando. sí, No, yo lo tenía muy asumido, hemos hablado antes desde enero y demás, y quizás ver a gente y muchos chavales jóvenes, he sido más contemplativo a cómo estaba, no que a mí no me doliera, ¿no? Y que lo sentía como ellos, pero claro, yo vivía gente que estaba en el proyecto que era que creo que es el de todos, ¿no? El proyecto de nuestra vida, ¿no? Era como un mundo ideal en el que vivíamos aquí de lujo, ¿no? Pero entonces me he dedicado más a contemplar la reacción de los demás. O sea, no de tanto llorar yo, sino de, yo me acuerdo del momento del señor de recursos humanos anunciando el cierre, pues yo miraba caras. Claro, te metiste me en modo salía la lágrima, pero periodista, por mirar, no, claro, o sea, me salía la lágrima, pero por lo típico que, igual que si vas a un a un funeral, entierro, claro, claro, y ves a gente llorando, aunque no conozcan ni siquiera al fallecido, pues te emocionas, pues sí. estás viendo a alguien pasándolo mal, ¿no? Entonces, no he llorado como tal, pero bueno, te vas jodido. Y yo creo que con el paso de los días es como que lo echas de menos. O sea, Ya, no lo valoras, esto es como lo todo, ¿no? claro. Cuando estás en ese momento, bueno, pues se ha cerrado, tal, bueno, es lo que hay. Y luego dices, joder, mola. Porque sobre todo cuando empiezas a ver cosas que te gustaría hacer y dirás, "Sí, no puedo hacerlas ahora, Claro, ahora lo haría en relevo". claro. Pues, Entonces, claro, y ya para cerrar esa etapa, ¿lo que tú haces te ves haciéndolo? ¿O lo que tú has hecho te ves haciéndolo en otro medio de comunicación? Que esto entronca un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Con el tema de la apuesta de los medios deportivos o generalistas por el mundo del deporte. Es complicado, sea cual sea el medio y sea cual sea el lugar, lo sabemos perfectamente. De hecho, hemos visto que muchos de tus compañeros pues, ya tienen nuevos lugares, que es el Grupo Prisa, que es el País y tal. Pero tú te ves haciendo lo que has hecho hasta ahora más que si te ves, es que si crees que es posible. De ese periodismo polideportivo, digamos, de ir a por la historia, hacerlo en un medio más grande, un Marca, un AS, un Mundo Deportivo, ¿te ves haciéndolo? me veo haciéndolo porque, y ahora voy a romper una lanza, Sí, huyendo de él, somos los mejores y sí, tal. sí, sí. Hay muchísima gente haciendo un La hay. trabajazo polideportivo en todos los medios. Entiendo que es complicado porque o sea, se necesitaría una apuesta mucho más grande de decir, pues voy a ampliar mi equipo de polideportivo, voy a apostar por esto, lo que hablábamos antes, al final son muchos detalles que tienen que hacer cuentas y tienen que ver si Claro. les encaja, si no, si les interesa o no. Y claro, me encantaría, o sea, y creo que tiene un huequecito. Hemos hablado de que son temas que a la gente le interesa, que creo que aportan cosas nuevas y que con el altavoz de relevo que iba creciendo, pero que era pequeñito, ¿no? Y que era como un poco ir con el altavoz de estos pequeñillos Sí, por el Callao pegando gritos como si fuéramos una despedida de soltero, pues imagínate si tienes un escenario como el de Aitana, claro. ¿sabes? Pues Ujú. sería mucho más grande y seguramente lo conocería mucha más gente. ¿Que me veo? Sí. ¿Que sé que es complicado? También. ¿Que ojalá se dé? Pues eso espero. Claro, te lo decía transitando la segunda parte de la charla, ya por el debate del periodismo de largo alcance o el que está más al tema de los clics, que esto lo estamos viendo mucho hoy en día, ¿no? De a lo mejor grandes proyectos que intentan como ir a largo alcance, de piezas no más cuidadas, sino lo que tú has comentado, que a lo mejor 3 o 4 días para una pieza, hay otros medios que dicen, pues no nos da el tiempo, no nos dan los recursos, hay que sacar muchos más temas. Y ese es un debate que está presente en el periodismo de ahora, porque hay como inputs un poco extraños o un poco disruptivos, porque dices, está creciendo mucho el podcast en cuanto a formato, escuchas en España, y a veces son incluso de 1 hora, 1 hora y media, y se los escuchan. La gente ya se ve directos, es verdad que baja un poco el rendimiento, pero en Twitch de 2, 3 horas, etcétera. Pero luego tienes a la otra parte del público que no se traga una noticia entera de 6, 7, 8 minutos. Y el periodismo ahora se está debatiendo en hacia dónde nos dirigimos, de cuidamos más las historias, la intrahistoria, lo mimamos más, ya no solo el tema de hacer la pieza, sino hacer fotografía, hacer vídeo, o sea, lo embadurnamos bien o lo lanzamos directamente para ser los primeros y tener más clics. Ese debate tú lo has tenido que tener seguro contigo mismo porque has estado en varios medios de comunicación, tele, prensa escrita, donde has tenido como cosas distintas, de tener que sacarlo ahora para una escaleta o de tener 3 días para hablar de Pichardo.
Sí, o sea, y hay que llegar a un punto medio. Creo que Sí. tenemos que aprender, evidentemente. Y mira, yo era de entrevistas muy largas, pero es que en la realidad es que el bruto era mucho más grande, ¿no? Ujú. Y aún así, pues la gente que no le interesaba el entrevistado decía, es que es muy largo, pero yo intentaba que todas las preguntas tuvieran una intención y tuvieran algo de Ujú. interés. Que vamos hacia un consumo mucho más rápido y de tweet, o sea, no de tweet porque sea muy Sí. de Twitter, pero de algo que te puedas enterar más rápido y que te lo puedas leer de casi a un golpe de mirada, eso es evidente. Em, y esas cosas también se pueden hacer curradas, quiero decir, el problema es que, claro, no es lo mismo al peso, con lo que decíamos antes, que a lo mejor ese formato rápido tal también te va a costar 3 días y no parece, ¿no? Claro. Pero bueno, lo has trabajado Sí. detrás. Entonces, es complicado, ese debate es complicado y es evidente que vamos hacia una cosa rápida, ser el primero, no complicarnos mucho, el primero que tenga los clics gana y esto es así. Y entonces es como, no me voy a complicar más la vida y ese es un problema que vamos a tener porque las historias grandes y las bonitas parece que van a quedar para los premios y demás, Ya. para estos premios internacionales que salen, ¿no? Y el reportaje de... Sí. Claro, la gente lo lee luego eso, ¿no? Tenemos que saber, y creo que he relevado un buen paso a través de las redes sociales, de saber contar las historias de una manera mucho más fácil que no tengas que leerte Claro. 7 páginas en periódico para enterarte de una cosa, que pueda ser mucho más... Y a diferentes velocidades, es decir, que puedas permitir a esa persona que quiere informarse Exacto. 7 páginas que la pueda leer, pero claro, al mismo tiempo también tienes que facilitarse. Y es complicado, eso es un debate muy Es el interesante. debate, yo creo, más importante que tenemos porque vamos encaminados a casi coberturas 360, de que ya la misma persona es periodista, videoperiodista, lo que nosotros hacemos o lo que yo hago y tú también haces cuando tienes la oportunidad, te vas con el trípode, con la mochila y eres todo, absolutamente todo. Vas con grabadora, con cámara, pensando las preguntas, a quién tienes que hablar, o sea, te conviertes en absolutamente todo. Y es verdad que, por ejemplo, en España sí que tenemos proyectos, un Panenka, por ejemplo, o un 5W, ¿no? Ya no solo hablando de periodismo deportivo, que sí que miman mucho ese contenido, pero evidentemente también han tenido momentos de crisis, momentos complicados que ellos mismos lo han dicho, de que la audiencia tiene que estar detrás porque como no haya mecenas, como no haya suscripciones, por muy bonito que sea y por mucho que le guste a la gente, no sale hacia adelante. Transitando a la segunda parte del tema y relacionado porque para mí el periodismo deportivo es igual que los deportistas. Para mí tenemos vidas muy parecidas, porque al final yo siempre se lo comento a ellas de cuando dicen, bueno, pero ganar más dinero o conseguir un puesto de trabajo muy estable, etcétera. Yo digo, si el propio deportista con el que hablo no tiene la vida asegurada, no la va a tener el periodista que la está contando. Vamos a Sí, ello. nos hemos quedado, hablamos del tema de las historias de los deportistas, que los que más venden no siempre son las mejores o Eso es. viceversa. Claro, yo te lo comentaba por el hecho de que a veces la percepción que tiene el público es diferente a la realidad. Por ejemplo, que a lo mejor deportistas que están brillando en la televisión dicen, bueno, ya tendrán la vida arreglada, aunque sea atletismo, aunque sea... Y la realidad no es así. O incluso hay gente que a lo mejor te ha podido ver a ti yendo a mundiales de atletismo, yendo a Juegos Olímpicos, diciendo, bueno, ha cerrado relevo, pero se podrá tomar un tiempo sabático. La realidad es que no te ha retirado esto. O sea, yo creo que hay una percepción más equivocada respecto a la vida del periodista y deportista, de que muchas veces es más análoga de lo que parece. Sí, bueno, y son, por Vasos explicar las dos, comunicantes, sí, sí, pero para explicar las dos partes, sí, o sea, yo siempre me considero un afortunado porque, claro, yo veía a mis amigos incluso podía cobrar más que ellos por un esfuerzo que yo no consideraba ni siquiera esfuerzo. Porque quiero decir, a mí pasarme 3 semanas en Wimbledon, siguiendo a Carlos Alcaraz hasta el último día ganando su primer Wimbledon, pues imagínate que encima me pagan. ¿Sabes? Que esto es ya, el ya, ya. sueño. O pasar una Eurocopa a estar un mes fuera, o ir a un mundial de atletismo, de natación, de lo que sea, ¿no? Claro, para mí era como, es que encima me pagan. Entonces, evidentemente, no nos pagan para retirarnos ni para no volver a trabajar. Por dos partes, porque estamos deseando hacerlo otra vez, porque nos gusta, pues si puedo Sí, no, volver a un mundial mala. de atletismo lo antes Claro, posible, mejor sí, que no volver a hacerlo, ¿no? Pero evidentemente los sueldos no son grandes sueldos. Y luego, por la parte de los deportistas, es una de las cosas que a mí también me alegran cuando contábamos su historia, ¿no? No me alegran, o sea, en el sentido de que se vea el esfuerzo que hace esa gente. Que esa gente, la mayoría, cuando se retira, no tiene nada. O sea, ha ido ganando el dinero justo
para seguir adelante. Además, lo que puede ahorrar es porque puede vivir en un CAR o porque Claro. tal, pero que no gana grandes millonadas, la mayoría no ganan grandes millonadas ni se pueden retirar, y muchos de las caras muy conocidas que tenemos que salen todos los días en los medios de comunicación. Entonces, claro, contar esa historia también es interesante, que les conozcan y intentar apoyar, que tú hayas entrevistado a alguien que no se conocía y que gracias a ti, pues, porque dijo una declaración que se ha hecho medio viral y tal, y que haya conseguido un patrocinador, a mí eso me alegraba por dentro. Decía, joder, qué guay, ¿sabes? Yo no voy a cobrar ni un euro de ahí, Claro, pero al final efectivamente. estamos también un poco, el periodista está un poco también para señalarlo a las injusticias y Exacto. para colaborar con las causas buenas, ¿no? Y eso Claro, es. porque además quiero saber tu opinión sobre la figura del deportista en España. Del deportista hablamos polideportivo, nos olvidamos de las grandes estrellas, porque es verdad que esto lo hemos comentado muchas veces, incluso en nuestros proyectos paralelos lo han comentado muchas veces, es lo que tú has dicho. Esta gente está haciendo muchos esfuerzos que no vemos. Tema de viajes, tema de desplazamientos, tema de entrenadores. Muchos de ellos, la gran presión que tienen los Juegos Olímpicos de pasar una primera ronda o conseguir la mínima beca, muchas veces no hablan de ellos en primera persona, sino de su entrenador. Y salen de ahí diciendo, claro, es que yo he caído en primera ronda y mi entrenador no se va a llevar nada. Y se focalizan mucho en eso, claro, eso no se ve. Se ven las medallas, se ven los grandes éxitos, pero cuando sale Lucía Martín Portugués denunciándolo, es cuando hay alguno que dice, a lo mejor tenemos que mejorar la situación del deportista, ahora estamos con lo del estatuto del deportista, el tema de la cotización. ¿Cómo lo valoras? Porque ha mejorado un pelín, pero queda muchísimo por recorrer. Queda muchísimo porque al final el deportista, los que viven o los que ya tienen una vida solucionada no llegan al 1%. El resto son gente que, como me contaba Joan Lino antes de los Juegos, un tío que era medallista olímpico en Atenas, se termina retirando y termina de trabajar, y a pesar de que tenía una carrera universitaria que se había sacado durante su carrera deportiva, claro, llega y su currículum no pone nada. No, tengo una medalla olímpica, y el de recursos humanos de invento, un bufete de abogados, dice, ¿y Ya, qué ya, hacemos con la ya. medalla olímpica? ¿No? Y que luego hay que mirar la otra parte, que evidentemente ser deportista te asegura de que es un tío o una tía que se va a sacrificar, que si le pones objetivos va a intentar lucharlos, que está preparada para combatir la presión, o sea, que va a tener muchos valores aunque no tenga esa experiencia. Pero claro, ya sabemos cómo está el mundo laboral en el sentido de, venga, 5 años, ¿no? Pues que no, es que me acabo de retirar después de estar 20 años representando a mi país por el mundo. Y en esa charla que comentabas de Lucía Martín Portugués con Adriana Cerezo, que fue uno de los proyectos que yo tenía especial interés de hacerlo, y de esa charla cuando empezamos a crear ese formato de charlas, por eso, para ver la realidad. Porque encima fueron dos. Adriana Cerezo sí consiguió su medalla de plata en Tokio, pero en París no la consigue. Lucía quizás era su última, ojalá sea su penúltima experiencia olímpica, primera, última, y ojalá no lo Sí, sea para que vaya a Los Ángeles, pero tampoco consiguió el objetivo que ella podía tener en su cabeza, y ahí es cuando florece la realidad, ¿no? Y claro, es que son gente que al final está cobrando de becas y vive de las becas. Y mucha gente encima critica esas becas diciendo que al final son, pues le estamos pagando, y si un deporte no es rentable, ¿para qué les damos dinero? Pero todo el mundo cuando llegan los juegos o cualquier competición y tal, y es como, qué mérito, qué guay que haya ganado un español, o a todo el mundo le gusta enchufar la tele, ver la competición de lo que sea y ver que el español va a ganar, ¿no? Claro, para eso hay que apoyarles, y evidentemente la parte pública pues está ahí ya de manera casi obligada, y Lucía, por ejemplo, y Adriana levantaban la voz pidiendo una cultura de país, de decir, esta totalmente. gente se está sacrificando por su país. Bueno, que eso también mucha gente dirá, no, no se está que no lo haga. Pero claro, a todo el mundo le gusta ver españoles ahí. Entonces, Evidentemente. vamos a favorecer a que ese español vaya a competir a mundiales europeos y a Juegos Olímpicos. Entonces, hay que crear una cultura de país de que no sea un gasto, sino una inversión, de decir, yo estoy patrocinando a este deportista para que al menos tenga unos ahorros y una formación. Bueno, se está trabajando mucho, por ejemplo, en la formación, que me Sí, parece una cosa súper sí, sí. interesante, para que el deportista al menos salga con unos estudios, salga con una formación. Cada vez más son empresas las que llegan a esos acuerdos de al menos esa primera experiencia laboral, abrirle las puertas. O sea, todos esos pequeños pasos son muy claves, porque es que hace 20, 30 años es que ni siquiera habían cotizado.
Claro, y la realidad es que los propios deportistas yo también los valoro incluso como marca España. O sea, ya hablando de una forma de esa gente que critica las becas de, bueno, pero es el deporte, ¿a quién le importa? Es marca España. O sea, realmente son representantes de España en el extranjero y muchas veces los más importantes, más allá de Nadal, más allá de Gasol, que evidentemente son los mejores embajadores que puede tener un país. Pero, por ejemplo, recuerdo un documental, ¿no?, de Movistar Plus con Carolina Marín cuando va a Indonesia, si no recuerdo mal, era recibida como una jefa de Estado. Eso es marca España. Es una española que está siendo recibida en Indonesia como si fuera Felipe VI, o incluso posiblemente con más gente que con Felipe VI. Ya aunque sea de una forma frívola de decir por España, esta gente se está dejando la vida por representar a España cuando muchas veces no recibe nada. Claro, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que en España es posible generar esa cultura deportiva? Sobre todo de cara a la gente que no la tiene, porque es lo que hablamos, en los Juegos Olímpicos todo el mundo, el tío Paco que siempre menciono, se pone delante de la televisión y dice, ¡ah, qué malas son estas! Con Lucía. ¡Qué mala es Lucía! La daban como medalla. No ha visto un combate de esgrima en su vida, no sabe cómo llegaba en el ciclo olímpico, pero se está quejando. ¿Tú crees que esa gente puede generar una cultura deportiva? ¿Necesitamos, por ejemplo, más eventos como este, como el europeo de selecciones de este fin de semana de atletismo? ¿Necesitamos más inversión pública de que vengan más unos juegos? Ya lo dejo casi en un imposible. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esa cultura? Es muy complicado y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque eso yo creo que se lo está preguntando todo el mundo. Se lo preguntan desde las instituciones hasta al aficionado más pequeño de este mundo, al que le gusta y que intenta difundirlo con su entorno e intentar verlo. Es muy complicado. Y creo que es un trabajo de muy poco a poco y que no se puede, no podemos querer tener la cultura deportiva que se puede tener en Francia o incluso en Hungría con muchos deportes a los cuales tratan muy bien de un día para otro, ni a 4 años vista. O sea, todos los proyectos, cuando se habla de proyectos, y lo voy a hacer un símil con el tema de las medallas olímpicas, ¿no? No, es que hay que empezar a trabajar para que en Los Ángeles consigamos 30 medallas. Ujú. No, es que vamos tarde. O sea, estamos Sí, 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 a bueno. mitad de 2025. O sea, el proyecto, España debería empezar a trabajar para las medallas y de la mano en esa cultura deportiva sin exagerar, para 2040. O sea, en un proyecto a 15 años vista de trabajar mucho el deporte de salud, que la gente empiece a practicar muchos deportes. Es decir, lo que tenemos que generar es una pasión por muchos deportes. Y claro, aquí la gente, la mayoría de chavales, quieren jugar al fútbol y ya está. Y cuando el fútbol no les da, porque no llega ni el 1%, pues lo deja y punto. Pero si empieza a crearse una maraña de ese deporte salud, de que la gente practique muchos deportes, de que cada vez haya más gente con licencias, esa gente va cada vez más a valorar todos estos deportes. Luego tenemos que hacer un trabajo por la parte Pedagógico, sí. periodística, didáctico, para que la gente vaya conociendo esos. Yo tengo ese mensaje que comentaba el otro día en el Hockey Summit, de empezar a crear referentes y crear héroes y crear gente que la gente le llame la atención. Y ahora tenemos muchos canales, es decir, las redes sociales, los propios deportistas lo pueden hacer sin nosotros Mucho ya. O sea, más. pueden empezar a ser conocidos y que la gente vea competiciones gracias a ellos. Entonces es un trabajo, pero es que es un trabajo de hormiguita, de poco a poco, cada vez más, una portada más cada mes a un éxito que no está, es que es muy poco a poco. Evidentemente, de un día para otro, yo tenía la experiencia, por ejemplo, en mi experiencia en Deportes 4, ¿no? Era un programa básicamente futbolístico. Gana John Ram o gana Carolina Marín un europeo, gana John Ram la chaqueta verde, y evidentemente a la gente está acostumbrada a que abras con lo que ha pasado en el Madrid hoy, o sea, esta Sí, mañana. sí, sí. Entonces tú abres el programa con John Ram y hay un shock, y es evidente que la gente dice, ah, pues yo esto no lo quiero ver, no sé ni quién es este tío, me da igual, cambio. Claro, es que tú no Ya, le puedes, no le ya, puedes obligar a verlo porque ya. esto es libre. Entonces, es muy poco a poco de intentar, poco a poco, concienciar. Y es muy difícil. Y fijándonos mucho en proyectos o lugares donde sí que se hace, ¿no? Comentabas el caso de Francia, claro, tienes un gran slam de judo en Francia, está abarrotado y la portada del equipo al día siguiente es hablando de los judokas que han conseguido Sí, medalla. pero Eso es claro, como el sueño, lo que pero anhelas yo de sé que en poder. España una portada del equipo, a lo mejor en España, si vende 50.000 periódicos ese diario, a lo mejor le baja a 35.000 Ujú. y no están dispuestos a eso, porque de un día para otro no se puede.
O sea, es que es un trabajo muy poco, muy poco a poco, muy poco a poco, que la gente vaya conociendo, que le vaya interesando, que vaya viendo cada vez más. Y además yo creo también, no sé qué opinas, porque de esto siempre hay mucho debate, con el tema de cómo financiar al deporte español y a los deportistas. Claro, tenemos como dos ramas muy separadas, que son los del Team Élite, Team España, de vamos a financiar a los deportistas que tienen más opciones para que consigan medallas en Los Ángeles, Brisbane o lo que sea, o la parte de vamos a financiar a todos. Yo casi soy más de la segunda y siempre lo he dicho, evidentemente no puedes aspirar a las medallas, entonces tampoco sé si el dinero tiene una correlación directa con las medallas en ciertos casos, porque en París lo vimos. Puedes tener una lesión, puedes tener un mal día, y aquí da igual que Carolina Marín ganase 2 millones de euros más, se iba a romper el cruzado de la misma forma. Pero creo que muchas veces cuando se tiene ese discurso en pro de medallas, de financiar a los grandes deportistas, se está dejando de lado a los cuya profesión es el deporte. De decir gente, porque a mí ha habido gente que me ha dicho, bueno, pero es que si eres el 65 del ranking, pues no vamos a invertir tanto. Y es como, ¿y qué hacemos? ¿Lo dejamos de lado? O sea, Es otra cosa que es también es complicada y descorazonador. el problema es que no hay dinero para todos Ya. y creo que o sea, hay que ponerse un plan y voy a decir el mío, que seguramente será equivocado Sí. y tal. A ver, el asunto es, si queremos ganar más medallas, no es inversión por inversión. O sea, yo en mi cabeza se me ocurre, o sea, yo cuando vi el Team España Elite y la creación del Team España Elite me creía que era otra cosa, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que tener a tus mejores deportistas con los mejores medios, con que no le falte de nada en lo que tú te replantees. Los últimos 2 años hasta los Juegos, con los mejores entrenadores, y seguramente el porcentaje de medallas sea mayor. Y luego, no estoy a favor del café para todos, del dinero a todo el mundo y tal. No, o sea, es que yo ese dinero yo lo generaría en base. O sea, lo que hay que hacer es que en un pueblo de 20.000 habitantes, un chaval ahora puede practicar 2 deportes y que pueda practicar 8 Ya. deportes. O sea, esa inversión de regar con más dinero la base del deporte salud. Si es que el ejemplo lo tenemos en Países Bajos. O sea, todo el mundo en Países Bajos, casi todo el mundo hace deporte. Entonces, se te generan deportistas de la nada a través de ahí y son autosuficientes. El problema de estar dando dinero por dar dinero es que, o metiéndole dinero a federaciones, no, es que lo que tiene que estar es bien repartido y bien invertido. Ya. Esto en España pasa mucho, o sea, el dinero tiene que estar bien invertido y tiene que estar ajustado a lo que quieres, a los objetivos. ¿Qué, pero ¿no crees también que con el modelo general que nos hemos construido, no hablamos de una asociación en particular, no, es todo lo que se ha construido, como que se están buscando milagros permanentemente? Porque hablan de Carolina Marín. Carolina Marín fue un milagro. Lo es. Carolina Marín es un La milagro. mayoría de Y la mayoría deportistas. de deportistas de esa clase de deportes que despuntan son milagros. Y no se puede hacer del milagro la norma de, bueno, que salga otra Carolina Marín. Salió en un momento muy particular y es muy difícil que vuelva a salir una así. Estamos buscando milagros. La mayoría de deportistas españoles de primer nivel son milagros. O sea, es que te pones a pensar y Carolina Marín, pero también es muy fácil ver por qué salen. Y es lo que va unido a lo que te decía ahora de que un niño en su pueblo de 20.000 habitantes puede hacer 8 deportes en lugar de 2. Y me pongo el ejemplo del mío porque yo solo voy a hacer fútbol o baloncesto. Mm. Y sí, te puedes ir a correr y puedes ser el mejor maratoniano del mundo, pero claro, Ujú. pues a lo mejor no. Pero que sea todo mucho más institucionalizado. Te lo digo, porque Carolina Marín, ¿por qué juega al bádminton? Porque tenía un club de bádminton en su calle. Si en lugar de que ese club, si hubiera muchísimos más clubs a nivel nacional, pues habría más opciones de que salieran Carolina Marín. El ejemplo lo tenemos con el tenis. ¿Por qué salen tantos tenistas buenos? Porque hay muchas zonas del país que tienen muchas academias, muchas pistas de tenis. Es muy habitual en cualquier pueblo, cuando se crea un polideportivo, se crea una pista polideportiva que, para jugar al fútbol sala o al baloncesto y pistas de tenis para el ocio, ahora con el pádel también muy, muy de moda. ¿Por qué salen cada vez más Ujú. tenistas y más jugadores de pádel? Porque puedes jugar, porque puedes disfrutar de eso. Entonces, si generas esa cultura deportiva en las bases, esa gente va a subir desde de abajo hacia arriba. Y cada vez va a haber más deportistas y más gente que se va a concienciar y más gente. Es que ese es el ejemplo, porque si no vamos de milagro en milagro, de que un hijo de tal. O sea, hay muchos deportes en este país que se mantienen de hijo de. El atletismo es un deporte que mucho tiempo ha estado así de. Yo hablaba esta semana con Ona Bonet. Ona Bonet, ¿por qué es saltadora de altura? Porque su padre hacía atletismo y Claro. ella Ujú. apareció por allí. Pero muchísimos, todos los que son del atletismo son hijos de, sobrino de, o sea, ha terminado yendo porque su familia hacía Sí, atletismo. sí. Entonces,
Claro, pero no es. Yo no tengo a nadie que hiciera atletismo, es imposible que hubiera salido atleta. Ya. Entonces, si se crea esa. Acercar el deporte a todas las zonas del país. O sea, ¿por qué salen Hermi Parra, Paula Sevilla, también el campeón de España de ultratrail de La Solana? Pues porque justo ahí, al lado también hay un club de atletismo claro. Solo que es un caso muy particular de la Solana, pero es verdad, evidentemente tiene una Sí, pero, correlación, sí, sí. pero igual que te digo el waterpolo en la Sí. zona metropolitana de Barcelona, ¿por qué salen? Porque hay muchos clubes donde ir. Si eso fuera una cosa más de país, un proyecto de país, pues sería seguramente más fácil de que no fueran tantos milagros, sino sobre todo porque el problema más grande de los milagros es que Carolina Marín se retira y desgraciadamente no vamos a conseguir en muchos años no tener una Carolina Marín que pues, seguramente la mejor de la historia pues no te va a salir todos los años. Tener mucha suerte con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, ¿no? Sí. Pero no tener a nadie en el top 20. O sea, Ujú. no haber aprovechado ese legado de, gracias a Carolina Marín y a ese milagro, hemos creado una cultura en la cual ahora están Claro, saliendo claro. jugadores y jugadoras que puedan ser top 20 mundial. No, no te salen, porque los milagros son así, desaparece el bueno y se va. Por ejemplo, cuánto nos está costando, y lo hablábamos también con el otro día con una Bonet, Ruth Beitia, campeona olímpica, se retira. ¿Qué pasa ahora? Claro, nos Ujú, desesperamos buscando la heredera. ujú. Pues ojalá Ona empiece, tiene 19 añitos y empieza a saltar tal, pero ya nos ha costado 10 años. O sea, tener a una que pueda aspirar a entrar ahí en ese círculo del Sí, 1,95, bueno, 2 una metros. también. Sí, es verdad que al final es un debate muy largo y que seguro que están teniendo mucho, que incluso yo creo que va más allá de las propias federaciones. Hablabas tú del tema de las pistas, esto ya es casi incluso municipal, de Es, política de país, es un proyecto de política país. de Estado. No Eso hablamos es. de que si tú le metes 100 millones de euros a la Federación de Hockey, mañana España no es campeona, hace un trabajo de base. Si no, China sería campeona del mundo de fútbol. Efectivamente, y en todos los deportes sería así. Claro. Y llegando ya a la última parte, Amorós, claro, la gente que te ha perdido un poco la vista, iba a decir estos meses, este mes, que has dejado He desconectado poco, la verdad. claro, ¿cómo ves al deporte español actualmente? Porque es verdad, lo hablábamos antes de París, lo seguimos defendiendo, el ciclo olímpico había sido muy bueno, no nos bajaremos de ese barco, aunque luego el resultado de medallas no fue el que quiso, y moriremos en ese barco, pero el ciclo olímpico había sido el mejor de nuestra historia, en base a los resultados, es la obviedad. Pero ¿cómo ves la salud del deporte español? Porque yo creo que está bien. O sea, yo creo que no estamos tan mal como diría Laporta en su momento, porque hay mucha gente muy negativa. Tú tienes ahora mismo, perdóname, el europeo de gimnasia rítmica y hemos hecho el primer triplete de nuestra historia. En gimnasia, en natación artística, de hecho, están haciendo un año increíble. Y vas sumando deportes y dices, estamos brillando por todo el planeta. Sí, estamos bien, pero podríamos estar mejor. Ya, Eso claro. genera un negativismo. Y el problema del podemos estar mejor es que el podemos estar mejor no es para este ciclo. El podemos estar mejor es que llevamos muchos ciclos con el podemos estar mejor. Entonces, Ya. claro, eso te genera un negativismo y luego sobre el tema, y seguramente sean dos de los equipos que no se merecen esa comparación, pero tampoco hay que llevarse por el positivismo del año posolímpico, que es un detalle Ya, muy análisis ya, ya. Sí, sí. muy deportivo, ¿no? Muy de No es nicho. tanto de lo que Sí. estamos hablando, pero tampoco nos tenemos que dejar engañar por eso, porque bueno, al final pues hay una bajada de rendimiento notable de los grandes y que me parece genial que España y muchos deportistas que a lo mejor cuando están los mejores no les da, no porque no lo trabajen, no porque no se esfuercen, sino porque el deporte es todo y hay muchos que desgraciadamente no les puede dar por mucho que lo trabajen y aunque sean los que más trabajan en el mundo, no les va a dar para ganar una medalla europea, una medalla mundial y me parece increíblemente bien que aprovechen estas oportunidades cuando hay una bajada de nivel posolímpica. ¿Cómo lo veo? Está mucho mejor de lo que dicen los números, porque yo soy de los que pues, creo que si se hubiera dado todo de cara y mira y comparándolo con otros, yo creo que más de 25 medallas tenemos que haber sacado sin problemas, pero tenemos esa mala suerte de que todo se va torciendo y todo se va De eso ya pasando es mal. otro capítulo aparte de lo que Sí, pasó en y París. yo lo pagué porque Sí, yo tú lo tenía pagaste. previsiones. Bueno, Sí. lo pagué por mi parte individual, de que estoy a punto de escribir un libro, es broma, a ver si la gente lo va a pensar, pero de las historias que estaban escritas o Claro. que estaban pensadas o que estaban preparadas de gente que iba a ganar medalla y que no la ha ganado y que se quedaron en el cajón. Y por la gente a la cual yo le había dicho, tenía todas las citas, es más, moví turnos de gente para que estuvieran en Sí. competiciones, siguiendo competiciones para hacerme el soporte a mí, que estaba en París
y luego no terminaban ganando medalla, o sea, habían turnos cambiados por Sí, eso, y lo pagaba yo, claro, decía, "Pero es que, ¿por qué has dicho que iba a ganar medalla y ya. ha quedado sexto?", ¿no? Pero bueno, o sea, la situación creo que es mejor de lo que, mejor que lo que dicen los negativistas y creo que peor, tampoco nos tenemos que dejar llevar por el positivismo. O sea, creo que se puede hacer mucho más y mucho mejor. Genial, pues seguiremos remando en ese barco, a ver si puedes escribir ese libro con las citas que no salieron, porque seguro que te afectó profesional y psicológicamente los juegos, y eso que yo estaba en Madrid, pero psicológicamente es complicado defender que estamos bien cuando a veces no hay medallas y tienes cientos de comentarios diciendo es una farsa, no sé. O sea, yo Y es muy duro. tenía pensadas, no escritas todas, pero Sí, pensadas más de 70, 75 historias. Historias de las que hacíamos nosotros, es sí, sí, decir, historias claro. diferentes, no contar que este tío ha ganado una Sí, sí. medalla, no. Historias diferentes y los secretos de por qué este tío ha ganado una medalla o esta tía ha ganado una medalla. Y evidentemente no llegaron a 20 las que salieron. Bueno, salieron alguna más porque cuando veía la cosa complicada decía, lo sacamos de previa. Claro, Lo sacamos de sí. previa y ya. Claro, claro, El problema claro. será si luego gana la medalla y que nos quedamos sin historia, ¿no? Pero claro, todas las que se quedaron en el cajón. Después queda por libro. Pues ahora cuando suceda te sentirás incluso más contento poco a poco. Ha sido un placer charlar contigo nuevamente y seguimos en el barco peleando. Ahí seguiremos, hasta que nos hundamos, ¿no?